Escuelas budistas e hinduistas. Y vamos a ver un poco también cómo se perfila la civilización budista y la hinduista. A diferencia del cristianismo católico, ni el budismo ni el hinduismo tienen una autoridad central, algo como el papado de Roma. El Buda habló de una religión sin autoridad, en contra de los brahmanes existentes, ya que quería que su conocimiento estuviese a disposición de todos, no solo de unos pocos. Y esa es la principal razón que usase el idioma palí en vez del idioma sánscrito, el idioma de la espiritualidad. El Bhagavad Gita contiene la esencia del Vedanta. La principal autoridad budista son los sutras, que recopilan los sermones de Buda. A partir del Gita, muchos de los grandes swamis que lo interpretaron crearon sus propias escuelas, como por ejemplo Adi Shankara con la escuela Advaita Vedanta no dualista. El budismo ha evolucionado en diversas escuelas, con importantes diferencias filosóficas y doctrinales. Poco después de la muerte de Buda se produjo ya el primer cisma budista. Soy Pedro Nonell, traductor y experto en el Bhagavad Gita, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete para ayudarme a promocionar todo este conocimiento. Actualmente existen tres principales ramas o corrientes budistas. Una es el Mahayana, la Gran Vía, más o menos es el 56% de los budistas del mundo, quizás unos 185 millones de seguidores. Su principal figura es el concepto de Bodhisattva, que ya veremos. El budismo Zen pertenece, por ejemplo, a esta rama. El Mahayana es mayoritario en China, aunque es imposible saber el número de seguidores de budistas en China, en Corea del Sur, el Japón a través del Zen, Vietnam, Singapur o Taiwán. Luego está la rama Theravada o Hinayana, que es la vía menor. Se estima más o menos que pueden ser el 38% de los budistas, quizás unos 124 millones. Los principales países Theravada son Birmania, Camboya, Laos, Sri Lanka y Tailandia. Y luego está el Vajrayana o Tántrico, el vehículo del diamante que se llama, y que puede representar el 6% del budismo, quizás unos 20 millones de seguidores. Y se encuentra en Tíbet, Bután, India, sobre todo en el norte, Nepal, en el suroeste de China y Mongolia. Fijaros que si desde un punto de vista geopolítico, el hinduismo perfila una civilización hindú que abarca además a Nepal o incluso Islas Mauricio, con una mayoría de población hinduista, y por otro lado vemos la emergencia de una civilización budista, centrada sobre todo en la ASEAN y parte de China y Japón, y esta civilización budista está diferenciada básicamente en el área Mahayana y en la Theravada, como os he explicado. Hoy en día se admiten dos cánones budistas, el canon Pali, el Tipitaka del 480 a.C., de la escuela Theravada, y está dividido en tres canastas o tipitakas o colecciones, y los dos primeros están en teoría atribuidos al Buda. El Udana, la palabra de Buda, pertenece a la Sutra Pitaka, es uno de los textos más antiguos de este canon. Los budistas Theravadas consideran que transmite la verdadera enseñanza del Buda, y está compuesto por 8 capítulos de 10 sutras o secciones cada uno. Es una de las obras clave para entender el budismo. Nosotros basaremos esta aproximación principalmente en el análisis de los Udana. Luego tenemos el canon chino o depósito de escrituras mayores, que son traducciones al chino de fuentes escritas en sánscrito. El canon nepalí, en sánscrito chino-tibetano, de la escuela Mahayana fue compilado alrededor del año 100 a.C. Los sutras son discursos atribuidos a Buda o a alguno de sus discípulos, en los que se muestran las enseñanzas para alcanzar la iluminación. Son considerados como palabra de Buda, Buda Vachana, y los principales son la Sutra del Loto, la Sutra de la Guirnalda o la Sutra del Diamante. Muchísimas gracias. Om Namaste.